El primer aviso casi nunca es un camello en la puerta del corral. Es el silencio raro en el bebedero, el nivel del agua bajando más rápido de lo normal, las huellas anchas marcadas en el barro como si alguien hubiera arrastrado un peso enorme durante la noche. En muchas zonas rurales de Australia, el problema no llega como una historia curiosa, llega como una pérdida diaria que al principio nadie logra medir. Los camellos ferales se mueven con paciencia, como si conocieran el terreno mejor que los propios dueños. Caminan largas distancias sin prisa, se juntan en grupos grandes cuando el calor aprieta y buscan cualquier punto de agua como si fuera el centro del mundo. Cuando encuentran una represa, un tanque o una línea de agua, no solo beben. Se quedan. Empujan cercas, rompen estructuras, pisan bordes, revuelven el suelo y dejan el lugar peor para el ganado que depende de esa misma agua. El impacto se siente primero en lo que mantiene viva a una propiedad. El ganado se agita por la presencia de animales grandes e impredecibles, las cercas quedan abiertas y el trabajo se multiplica porque cada rotura trae otra fuga. En temporada seca, la presión sobre el agua se vuelve una carrera que el productor no puede ganar, porque un solo grupo puede vaciar un punto de abastecimiento en poco tiempo, y lo que se pierde no es solo agua. Se pierde control del manejo y se pierde previsibilidad. Luego viene la tierra. Los camellos comen brotes y arbustos, arrancan hojas altas, golpean ramas para alcanzar lo verde y dejan marcas de sobrepastoreo en zonas donde la vegetación tarda mucho en recuperarse. En áreas frágiles, el suelo queda expuesto y el viento hace el resto. Se forman corredores de pisoteo, se abren caminos involuntarios, y la erosión aparece como una herida que sigue creciendo aunque nadie la toque. Hay un daño que rara vez se muestra en cámara, pero pesa igual. Cuando los camellos entran en cercanías de comunidades, instalaciones o sitios de valor cultural, el conflicto deja de ser solo productivo y se vuelve social. La gente ve animales muriendo de sed cerca de infraestructuras que no fueron diseñadas para soportar ese empuje, ve depósitos de agua destrozados, y ve un paisaje que cambia por la presión constante. Lo que para algunos es una plaga, para otros es un problema que también afecta lugares de importancia espiritual y rutas tradicionales, y esa tensión exige cuidado al decidir qué hacer. Por eso el control no se trata de un gesto heroico, se trata de estrategia. La primera línea suele ser reducir la atracción, mejorar la protección de puntos de agua, reforzar cercas en zonas críticas, usar diseños más resistentes y revisar accesos que antes parecían seguros. Pero el productor aprende rápido que defenderse no elimina el problema. Solo evita el colapso mientras se organiza una respuesta más grande. Cuando la presencia es masiva, entran las acciones coordinadas. En Australia se han usado capturas y arreo hacia corrales en lugares donde el terreno lo permite, con planificación para no estresar de más a los animales y para evitar que se dispersen hacia propiedades vecinas. También se aplican controles letales bajo normas de bienestar animal, con personal capacitado y supervisión, porque hacerlo mal no solo es cruel, también es ineficaz. Un control desordenado dispersa al grupo y crea un problema más difícil de rastrear. La caza aparece en ese contexto como herramienta, no como espectáculo. En algunas regiones, la extracción por tiradores autorizados se usa para reducir presión de manera rápida cuando el daño es alto y el acceso es complejo. Aún así, el punto clave no es el acto en sí, sino el marco. Permisos, seguridad, selección de zonas, registro de acciones y coordinación con vecinos y autoridades. Sin eso, la caza aislada vira ruido, y el problema sigue caminando hacia el próximo bebedero. También existe el intento de convertir parte del problema en recurso, con aprovechamiento de carne y productos cuando hay logística y mercado. Pero incluso eso tiene límites, porque el objetivo principal no es crear una industria, es bajar densidades en el terreno para que el agua, la vegetación y las cercas vuelvan a estar bajo control. Si el incentivo económico manda, se corre el riesgo de tolerar la presencia en lugar de reducirla. Con el tiempo, el productor que sobrevive aprende una regla simple. Un camello no es solo un animal grande en la distancia. Es consumo de agua, presión sobre el suelo, daño a infraestructura, conflicto comunitario y trabajo extra cada día. Y cuando el paisaje está al borde por la sequía y el calor, la diferencia entre aguantar y perderlo todo puede estar en actuar antes de que el siguiente grupo aparezca en el horizonte, caminando lento, como si ya supiera que allí todavía queda algo para tomar. La planificación empieza con algo que parece simple pero cambia todo, saber por dónde entran y por dónde vuelven. En el campo abierto, los camellos repiten rutas como si fueran caminos viejos, siguen líneas de sombra, cordones de vegetación y puntos de agua encadenados. Cuando un granjero identifica esos corredores, deja de reaccionar a roturas aisladas y comienza a dirigir el esfuerzo hacia los lugares donde realmente se decide el daño. En muchas propiedades, el control se apoya en monitoreo constante, no por obsesión, sino porque un día de demora puede significar un tanque vacío y una cerca caída. Se revisan huellas recientes,
Se observan marcas de pisoteo en los bordes de represas, se detecta vegetación recién quebrada y se escuchan señales del propio ganado. A veces el primer indicio no es visual, es el cambio de comportamiento, animales que evitan un bebedero o que se amontonan nerviosos en una esquina del potrero. Cuando el problema escala, la respuesta se vuelve de red, no de una sola persona. Los vecinos comparten información porque un grupo que hoy rompe una línea de agua en una estación mañana atraviesa otra propiedad buscando lo mismo. La coordinación evita que una acción aislada empuje a los animales hacia el siguiente predio y convierta el control en un juego de pasar el problema. Se acuerdan ventanas de trabajo, rutas de acceso, y se definen zonas donde la presión es más crítica para priorizar recursos. Proteger el agua es el centro, pero no siempre con la misma solución. En algunos lugares se refuerzan cercos alrededor de puntos sensibles y se ajusta el diseño para resistir empujes, evitando bordes blandos donde el peso abre grietas. En otros, se gestionan accesos para que el ganado pueda beber sin que el lugar se vuelva un punto de permanencia para los camellos. Si el agua queda fácil y expuesta, el grupo se instala, y cuando un grupo se instala, el daño se multiplica. La captura y el arreo requieren paciencia y lectura del terreno. En espacios donde el suelo lo permite, se busca conducir a los animales sin pánico, usando presión suave y rutas seguras para evitar estampidas. Lo que parece lento en realidad reduce pérdidas, porque un grupo estresado se dispersa, rompe cercos en dirección impredecible y reaparece en puntos que nadie esperaba. El objetivo no es solo sacar animales, es evitar que el control cree más problema que el que intenta resolver. El control letal aparece cuando no hay alternativa práctica y el daño ya amenaza la supervivencia de la operación o la seguridad de infraestructura crítica. Allí la diferencia entre gestión y caos es el método. Personal capacitado, protocolos claros, selección de momentos adecuados y verificación de resultados. Sin disciplina, un intento mal ejecutado deja animales heridos, dispersa grupos, aumenta riesgos para personas y ganado, y genera rechazo social que vuelve más difícil sostener una estrategia a largo plazo. También existe el factor humano que casi nadie menciona, el cansancio. Reparar cercas una y otra vez, perder agua en plena estación seca, y ver el paisaje deteriorarse crea una presión psicológica real. Por eso los planes más eficaces incluyen rutinas que protegen al equipo, turnos razonables, registro de daños para tomar decisiones con datos y no solo con rabia, y contacto con autoridades y comunidades para mantener legitimidad. Cuando la gente se quiebra, el control se desordena y el problema se aprovecha de esa grieta. En zonas cercanas a comunidades, el manejo exige aún más precisión. No basta con reducir números, hay que hacerlo de forma que minimice riesgos, respete áreas de importancia cultural y evite escenas de sufrimiento visibles que alimenten conflicto. Esto obliga a elegir métodos, rutas y horarios con cuidado, y a mantener comunicación para que nadie sea sorprendido por animales grandes desplazándose hacia caminos o instalaciones. El aprendizaje final es que el control no es un evento, es un ciclo. Después de una intervención, llega la fase de mantener bajas las densidades, porque el vacío de agua y vegetación en un punto atrae de nuevo al primer grupo que pase. Se vuelve a vigilar, se refuerzan puntos débiles, se ajustan cercos y se prepara la propiedad para la próxima ola, especialmente cuando el calor y la sequía empujan a los animales a moverse más lejos. En ese equilibrio tenso, cada decisión busca lo mismo, que el campo vuelva a ser gobernado por quien lo trabaja y no por la necesidad desesperada de un animal que solo está siguiendo agua. Con el tiempo, el granjero deja de pensar solo en camellos y empieza a pensar en umbrales. ¿Cuánta presión puede soportar un bebedero antes de fallar? ¿Cuántos días de calor extremo aguanta una represa sin perderse? ¿Cuántas roturas seguidas se pueden reparar antes de que el sistema se vuelva ingobernable? Esa mirada cambia la forma de actuar, porque el objetivo ya no es perseguir animales, es evitar el punto de quiebre. Por eso se trabaja con prevención como si fuera producción. Se revisan cercos antes de la estación más dura, se refuerzan postes en tramos donde el terreno cede, se aseguran tapas y válvulas, y se protegen tanques con estructuras que no se deformen con un empuje sostenido. En algunas propiedades se redistribuye el agua para no depender de un solo punto crítico, porque cuando un lugar falla, el resto del campo cae en cascada. La recuperación del paisaje también entra en el plan. Donde el pisoteo abrió corredores, se limita el acceso para que la vegetación regrese y el suelo se cierre. Donde los arbustos fueron quebrados, se controla el ganado para no terminar de agotar los brotes que quedan. La lógica es simple, si el campo se degrada, cada año siguiente será más caro y más frágil, y los camellos volverán a encontrar un sistema más débil. En paralelo, se consolida la colaboración. Compartir avistamientos, coordinar intervenciones y mantener registros permite entender patrones reales, no rumores. Eso ayuda a decidir cuándo conviene capturar, cuándo conviene disuadir, y cuando una extracción rápida es necesaria para aliviar presión inmediata.
La eficacia se mide en daños evitados, no en historias contadas. Al final, la lucha contra camellos invasores se parece menos a una batalla y más a un control de incendios. Se corta el avance antes de que llegue al corazón de la propiedad, se protege lo esencial, se actúa con método y se evita el impulso de hacer cualquier cosa solo para sentir que se hizo algo. Porque en el Outback, cuando el agua manda y el calor aprieta, el error más caro no es no tener una solución perfecta, es esperar demasiado para aplicar una solución que funcione. En la práctica, el control funciona cuando se acepta una verdad incómoda, los camellos no desaparecen por una sola acción y el campo no se protege con una sola medida. Se protege con capas que se sostienen entre sí. Agua asegurada con infraestructura resistente y revisiones constantes. Cercas reforzadas en los puntos donde siempre se rompen. Monitoreo para actuar antes de que un grupo se instale. Coordinación con vecinos para que la presión no se traslade de un lado a otro como si el problema caminara en círculo. Cuando las densidades bajan, aparece un tipo de alivio que no es inmediato pero es real. El ganado vuelve a usar bebederos sin nerviosismo. Las reparaciones dejan de ser urgencias diarias y pasan a ser mantenimiento. La vegetación empieza a cerrar huellas abiertas y el suelo recupera algo de estabilidad. Es un progreso lento, pero en territorios duros, lo lento es lo que dura. Cada temporada en que el agua se sostiene y las cercas aguantan es una victoria silenciosa, porque significa continuidad, no espectáculo. Aún así, el riesgo nunca se va del todo. En los años de sequía y calor extremo, el movimiento se intensifica y los grupos vuelven a buscar puntos que antes estaban tranquilos. Por eso los granjeros que logran sostener el control no se confían, ajustan el plan cada temporada con lo que aprendieron, registran daños, miden patrones y anticipan los momentos críticos. Si un tanque es el más vulnerable, se protege primero. Si una ruta de ingreso se repite, se refuerza antes de que aparezcan huellas frescas. Si una intervención dispersó animales en el pasado, se cambia el método para evitar repetir el error. En el fondo, esta historia trata de equilibrio en un ambiente que no perdona improvisaciones. Los camellos ferales se adaptaron a un territorio enorme y a condiciones extremas, y eso los vuelve persistentes. El productor responde con algo distinto, disciplina y constancia. No para dominar la naturaleza, sino para mantener el campo operativo, el agua disponible y la tierra en pie. Cuando se hace bien, el resultado se nota en lo más simple, un amanecer con cercas enteras, bebederos funcionando y un silencio normal, ese silencio que indica que por una noche más, el control volvió a estar del lado de quien vive del campo.